vamos a ver otra complicación de la placa de ateroma. Ya vimos que aterosclerosis es la formación de una placa de ateroma. Placa de ateroma. Entonces, en este caso vamos a ver cómo la placa de ateroma puede terminar en la formación de un aneurisma. Entonces, ya en videos anteriores vimos cómo definimos un aneurisma. Un aneurisma va a ser una dilatación, así, digamos, en forma de balón, de una arteria. Esta es una arteria, generalmente la arteria aorta, la aorta abdominal. Y vean como aquí tenemos una dilatación de la aorta y parece como si fuera pues, un balón. Esto es un aneurisma. Como al tener una placa de ateroma podemos terminar con un aneurisma. Entonces, aquí está, digamos, aquí está la arteria, o sea, aquí está la aorta, y vamos a poner primero una aorta normal y aquí una aorta que tiene la placa de ateroma. Entonces, primero vamos a ver esta aorta. Ya sabemos que todas las arterias tienen 3 capas. La primera capa es la íntima. Luego está la media, entonces aquí viene la siguiente capa, aquí igual. Esta es la siguiente capa, que es la media. Y la siguiente capa es la adventicia. Esta y esta es la adventicia. Aquí, esta es la adventicia. Entonces, tenemos que nutrir toda la pared de la arteria. O sea, la arteria irriga a los órganos, pero también se tiene que nutrir la pared de la arteria. ¿Y cómo es que la arteria recibe sangre? O la pared de la arteria recibe sangre para sí misma. Esto es, aquí va pasando la sangre, así va pasando la sangre, y aquí el oxígeno molecular puede difundir las 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, y finalmente vamos a tener oxígeno para las 3 capas. Pero ¿cómo es que tenemos oxígeno? Porque el oxígeno difunde. Entonces aquí lo importante es la difusión del oxígeno molecular. Y así es como tenemos irrigadas o bien nutridas la pared de la arteria. Ahora vamos a ver el caso de la placa de ateroma. Entonces aquí igual vuelvo a poner las capas. Está la íntima, luego está la media, que la puse en negro. Esta es la media. Y después de la media está la adventicia. Entonces aquí vamos a poner la placa de ateroma. Digamos, esta es la placa de ateroma. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a nutrir la pared de la arteria? Igual, el oxígeno molecular tiene que difundir. Digamos, aquí va pasando la sangre, aquí está el oxígeno molecular, y el oxígeno molecular va a difundir aquí. Tiene que atravesar ahora la placa de ateroma, atraviesa la capa de la íntima, la capa de la media, para finalmente llegar a la adventicia. Entonces, en una arteria normal que no tiene placa de ateroma, el oxígeno tiene que atravesar nada más la íntima, la media, y finalmente llega a la adventicia. Está fácil difundir esto. Pero ahora aquí que tenemos la placa de ateroma, para que el oxígeno llegue a la adventicia, la última capa de la pared de la arteria, tiene que atravesar todo el grosor de la placa de ateroma, luego la íntima, luego la media y finalmente llegar a la adventicia. O sea, tiene que difundir o tiene que atravesar una capa más que es la placa de ateroma, que es difícil atravesar la placa de ateroma. Entonces, ahora vamos a tener menos oxígeno aquí. Entonces, lo voy a ir anotando. Tenemos la placa de ateroma y entonces es más difícil que el oxígeno molecular difunda a través de todas las capas de la pared, a través de las capas de la pared del vaso, Y entonces, si tenemos menos oxígeno que llega aquí a la adventicia, pues porque es más difícil que difunda, tenemos menos oxígeno, y si tenemos menos oxígeno en la adventicia, y bueno, no nada más en la adventicia, también en la media y en la íntima, si tenemos menos oxígeno en la pared o que recibe la pared de la arteria, vamos a tener debilitada la pared. La pared de la arteria se va a debilitar porque ya no está recibiendo oxígeno y entonces pues en menor o mayor grado vamos a tener sufrimiento de las células de aquí y se va a debilitar la pared. ¿Y ahora qué pasa? Si la pared está debilitada, cuando pasa la sangre pasa y digamos esta es la luz del vaso, pasa la sangre y la sangre pues choca con las paredes, la sangre choca con la pared de la arteria. Y si tenemos una porción de la arteria que está debilitada, pasa la sangre,
choca con esta parte y esa parte pues se va a bombar porque está debilitada. Entonces es fácil que al recibir el golpe de la sangre se abombe. Y entonces tenemos la dilatación, esta dilatación que es el aneurisma. Entonces, ¿por qué se dio la formación del aneurisma? ¿Por qué se dio la dilatación de la arteria cuando tenemos placa de ateroma? Porque el oxígeno molecular tiene que difundir una capa más de lo normal, tiene que difundir la placa de ateroma y las capas de siempre, que es la íntima, la media y finalmente llega a la adventicia. Como tiene que difundir una capa más, es más difícil que el oxígeno molecular difunda a través de las 3 capas de la pared de la arteria, de la pared del vaso. Y entonces tenemos menos sangre, menos oxígeno molecular que llega aquí, menos oxígeno molecular que difunde aquí. Y entonces vamos a tener debilidad de la pared. La pared se va a debilitar y si se debilita la pared, cuando pasa la sangre pues pasa así, pero también va chocando así con las paredes de la arteria. Entonces llega la sangre, choca aquí y como esto está debilitado, se abomba. Como está debilitado, choca la sangre así, choca y se abomba. Choca la sangre y se abomba. Entonces tenemos la dilatación de la pared de la arteria. Tenemos dilatación y esto es un aneurisma. Entonces, complicación de placa de ateroma es la formación de un aneurisma porque el oxígeno tiene que difundir una capa más, llega menos oxígeno, se debilita la pared y si se debilita la pared, cuando choca la sangre con la pared, se abomba. Y entonces tenemos la formación de un aneurisma. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.